hermanas, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Agradezco a nuestro Señor por todas las hermanas que están participando en el estudio del libro de Santiago. Es un estudio que nos ayuda mucho en nuestra vida cristiana. Hermanas, oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este momento que podemos acercarnos a tu presencia. Te agradecemos, Señor, por tu protección que nos tienes para nosotros y te suplicamos que nos das sabiduría por medio de tu palabra. Además, estamos agradecidos por el pastor Pedro Lorriaga, que nos trae el estudio del libro de Santiago. Señor, pedimos por otras hermanas que no están participando con nosotros. Ayúdalos a cada uno de ellas para estar juntos con nosotros y aprender de tu palabra. Señor, te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanas, voy a hacer un pequeño resumen de la lección anterior que hemos estudiado de Santiago, del capítulo 4, de 1 al 10. Pasión. Pasión, entre otros términos, significa perturbación, placer, deseo. El resultado de pasión es una lucha dentro de nosotros. Es un conflicto interno permanente. Porque la persona se encuentra insatisfecha de lo que es y de lo que tiene. Por eso tienen envidia a los demás, codicia, desean lo ajeno. Son personas insatisfechas. Dios se opone a todo esto. Pide y no recibe la respuesta de Dios. Sus oraciones no son respondidas. Para evitar conflictos, lo que debemos hacer, examinar unos a otros cómo estamos y cómo está nuestra relación con Dios. Oración cada día. Consagración por medio de la palabra de Dios. Siempre debemos buscar la voluntad de Dios. Gracias. Aleluya, te alabamos.
Buenas tardes, queridas hermanas en el Señor. Voy a contarles mi testimonio. Cuando yo mm, conocí de una forma un poco difícil al Señor, pero no me arrepiento de ello. Mi mamá enfermó de cáncer a la edad de 50 años. Ella era una persona muy dinámica, muy alegre, y me dolía mucho que mi madre, siendo una persona cristiana, estuviera con esta enfermedad, pero así me la había determinado el médico y me dijo que ella tenía cáncer al hígado y que iba a durar 7 años porque ya estaba avanzado. Yo, por las cosas, por las cosas que me habían dicho sobre cómo era el cáncer en su fase terminal, yo tenía mucho temor, mucho miedo de cómo se desarrollaba esta enfermedad y como yo soy la hija mayor, me sentía un poco difícil. Lloraba, me estresaba con esto. Yo recurrí a mi Dios y le dije: Señor, ayuda a mi mamá. Ella es una mujer que siempre te ha servido, que ha estado en todo, en la iglesia, y que quiero que esté con nosotros todavía un tiempo más y que pueda vivir un tiempo rodeada de sus nietos, de su familia, y porque mi papá le iba a extrañar. Y, y bueno, iban pasando los meses, los años, y ya en los últimos tiempos yo la cuidaba, iba a la casa de mis padres y me tocaba cuidarla. Y los días que me tocaba cuidarla, yo la llevaba a la iglesia y, y oraba al Señor pidiéndole que todavía le diera más tiempo, que esté lúcida, que esté bien, que no tenga dolores. Y, y mi mamá pues no podía comer ningún tipo de comidas que tuvieran muchas proteínas. Y a veces para nosotros era difícil porque ella se escapaba y como todo el mundo la conocía, mi mamá vivía cerca a un mercado y en el mercado pues todo el mundo la conocía y le decía pues no que, que no le daban que comer sus hijos, que todo le restringían y cómo se llama y comenzaba a ella. Le daban de todo, le daban chanfainita, le daban pescado, le daban de todo y de nuevo se ponía mal. Y nosotros otra vez corríamos y, y estábamos en eso, ¿no? Pero siempre yo volvía con ella a la iglesia y le pedía a Dios que que la mantuviera bien, ¿no? No importa el tiempo, pero que estuviera ahí con nosotros. Hasta que ella me tocó justo cuidarla, la internaron en el hospital ya después de varios años, pasaron como 17 años ya y me tocó ya en la última fase cuidarla y el último día. Entonces yo le pedí por favor al médico qué le podía dar para que estuviese bien, que estuviera, porque ella se le bajaba la presión,
estaba fría y el doctor me dijo, ponle sangre, ponle suero y, y nada más, hija, hay que esperar porque ya está ella en cuidados, me dice, ya no va a pasar de este día. Pero yo en mi ser tenía el conocimiento de que mi mamá, como tenía cáncer al hígado, iba a morir de una forma fea. Y yo le pedí al Señor que ella no muriera así, que ella era su hija y que no quería que muriera de esa forma, sino que muriera tranquila. Y fue así que Dios me escuchó. Y mi mamá murió, pero murió de otra forma. Murió como un paro respiratorio, algo así. Y como yo no, hasta ese momento yo no había recibido a Cristo meses antes, pero no, no podía decir que ella era cristiana, sino que de alguna forma, ahora solamente me quedaba mi papá. Mi mamá falleció ese día y el día domingo recuerdo que mis hermanas me llamaron por teléfono y me dijeron, mi papá no está, me dice. Le digo, ¿no habrá ido a la iglesia de Campoy? No, me dice, no está, me dice, no ha querido ni acercarse por ahí, me dice, porque todo le recuerda a mi mamá, me dice. Entonces pregunté yo a mi hermana mayor por parte de mi madre y le dije, ¿tú sabes más o menos dónde podría haber ido mi papá? Y ella me dice, de repente se ha ido al templo Maranata, porque ahí empezó tu papá con mi mamá, me dice. Entonces yo me caminé, fui al templo y me recuerdo que entré por la puerta principal y había muchísimas, estaba el templo llenito. Y yo estaba llorando porque no sabía cómo lo iba a encontrar, ni lo podía ver. Y solamente agarré y me senté en una de las bancas de la mano derecha y entre mis sollozos. Es que en una forma, así, mirando hacia donde yo me siento ahora, lo vi a mi papá. Y le dije, gracias Dios, porque solamente tú puedes hacer todas estas cosas. Y le pedí a Dios. Y en ese momento el pastor estaba pidiendo a las personas que quisieran recibir a Cristo. Y yo alcé mi mano y pasé adelante. Y desde esa vez yo siempre he estado en la iglesia, buscándole, tratando de aprender porque no sabía nada. Ese es mi testimonio. Espero que pueda servirle a alguien, pero a mí me sirvió mucho, mucho me ha ayudado. Gracias, hermanas, por haberme dado la oportunidad de poder darles mi testimonio. Buenas tardes, hermanas. Continuamos en nuestra reunión de la Liga Femenina para dar los anuncios esta tarde, de jueves 19 de noviembre. Tenemos este sábado 21, tenemos el cumpleaños de nuestra hermana Adela. Demos gracias a Dios por su vida, saludémonos por teléfono y porque ella no tiene acceso a los medios. Damos gracias también por la vida de nuestra hermana Ana Matías, que estuvo cumpliendo años el día
16, lunes 16. Comenzó la semana y nuestra hermana Adela está terminando la semana, cumpleaños. Aparte, el sábado, recuerden que tenemos nuestros estudios del libro de Santiago, perdón, del libro de Hechos. En los sábados, con nuestra hermana Raquel Pérez de Mauri, tenemos este estudio. Ya nos faltan solo 3 capítulos. Les animo a poder continuar con este estudio para terminar con broche de oro, con una reunión especial que vamos a tener de cuánto hemos aprendido del libro de Hechos, ¿sí? Tenemos también los martes, recuerden nuestras reuniones de oración vía Zoom también. Y este martes, como todos los grupos de seguimiento están dirigiendo, le toca al grupo de nuestra hermana Milta Ciudad del Orreal. Así que estemos participando, hermanas, necesitamos mucho de la oración. Ya saben, por el tiempo que está pasando en nuestra patria, tenemos que sostener a nuestras autoridades y orar unos por otros, tantos jóvenes que han sido afectados, situaciones, familias que han sido afectadas terriblemente. Lo único que nos queda a nosotros es orar, hermanas, por esta situación, para que el Señor toque los corazones de nuestras autoridades. Oremos unas por otras, por nuestros hogares, y qué mejor que hacerlo juntas en estas reuniones de oración. ¿Sí? El próximo jueves 26 nos toca nuestra tarde de labores y como nos pidieron enseñar, estamos trayendo ahora una receta casera de una pizza que nuestro hermano Isaac Bustamante nos ha proporcionado. Él es experto en estas pizzas, así que vamos a probar. Salen deliciosas en verdad y esperamos poder ser de ayuda a aquellas hermanas que nos pidieron estas recetas, ¿sí? Y también tenemos nuestro último bazar del año, nuestro bazar virtual. Ya saben que como fin de año tenemos también las fiestas de Navidad y tenemos novedades para ustedes, ¿sí? Es la forma de que la Liga Femenina está queriendo apoyar nuestra iglesia generando ingresos. Si no podemos comprar alguna de estas prendas, podemos animar a otras hermanas, siendo de apoyo unas a otras para poder generar esos ingresos para nuestra iglesia, hermanas, ¿sí? Estemos atentas ahora, sí, a nuestra reunión, a nuestro estudio de Santiago. Es el penúltimo del año. Estemos atentas a lo que el Señor nos quiere hablar a través de su siervo, nuestro pastor Pedro Lorrea. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Saludos en el nombre del Señor a mis amadas hermanas de la Liga Femenina de nuestra Iglesia Evangélica Peruana Maranata. Ya estamos en los últimos estudios de Santiago, los últimos pasajes. Esto creo que es el penúltimo, si no me equivoco. Abran sus Biblias en Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Vamos a tratar un tema que también es interesante, igual que los anteriores. Este es parte ya del cierre o la culminación de toda la temática que hemos estado llevando. Pero antes vamos a encomendarnos al Señor. Vamos a orar. Padre bendito y Dios nuestro, te suplico que hables a nuestro corazón, a nuestra alma, en lo profundo, Señor, de nuestro ser, que también, Señor, nuestra mente pueda percibir con claridad tu enseñanza y también que toque nuestras emociones y nuestra voluntad. Queremos hacer lo que te agrada a ti. Mi Padre, no solamente las hermanas de la femenina necesitan esto, sino todos nosotros. Yo también, Padre. Ayúdenos a acercarnos a tu presencia, a tu bendita palabra y que nos hable, Señor, a nuestra necesidad espiritual. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ya tienen sus Biblias en Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Para iniciar el estudio, entonces voy a compartir pantalla para mostrarles las diapositivas para el día de hoy. Por favor, acomódense y vamos a estudiar juntos las Sagradas Escrituras. El tema de hoy se llama la consagración
al Señor. La consagración al Señor. Aunque parezca extraño, hay hermanos que no entienden el término consagración. Y la pregunta es, ¿por qué le he puesto este título a esta porción bíblica? Se los paso a explicar en la introducción. Vamos a estudiar sobre la consagración al Señor. ¿Qué significa consagrarse al Señor? Entonces veamos como introducción este tema. Y lo primero que tiene que ver con la consagración es que siempre, siempre Dios ha querido y quiere todo de nosotros. Y esto lo vemos claramente cuando se revela por primera vez a Israel y le dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. También eso tiene relación estrecha con los mandamientos. En el mismo pasaje de Deuteronomio 6, versículo 2, hablando de mandamientos, estatutos y decretos, de ellos demanda lo siguiente, dice, guardando todos, ¿no? Guardando todos los mandamientos, estatutos y decretos. O sea que Dios quiere todo de nosotros, no solamente nuestro ser, sino también toda nuestra obediencia. Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos versículos que me llaman poderosamente la atención respecto al tema, y creo que hay hasta un tercero. Se los muestro. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dense cuenta, está diciendo que nosotros no nos pertenecemos, sino que somos templo del Espíritu Santo. Y el otro pasaje dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago capítulo 4, versículo 5. Y en Romanos 12, cuando habla en este capítulo de los deberes cristianos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Se está refiriendo a la totalidad de nuestro ser, no a una parte del cuerpo, no a una sección espiritual del cuerpo, sino vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto bien pensado, ¿no? Entonces, volviendo a lo que dijimos al principio, Dios quiere todo de nosotros. Esto se llama consagración. Ahora, para consagrarnos, aquí Santiago nos muestra 6 pasos. Y el primero es tomar la decisión de someternos a Dios. En el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tomemos la primera parte, someteos pues a Dios. Esto quiere decir que nosotros, los creyentes, si queremos consagrarnos, el primer paso es tomar la decisión de someternos a Dios. Entonces, esto tiene que ver con que hay que dejar la actitud del yo soy, la actitud egoísta, ¿no? Y se cambia por la del Él es todo para mí. Pablo llega a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto es porque Pablo se había consagrado totalmente. En lugar de buscar la ganancia personal, hay que buscar lo que Dios quiere para nosotros y cómo nos quiere usar en provecho de su reino, de su plan y también de nuestro prójimo. Y también esto significa ya no seguir luchando o buscando lo propio. Muchos hacen egoístamente la decisión y piensan que donde van, ¿qué provecho pueden sacar para mí? O sea, si yo entro a la iglesia y entro a formar parte de un ministerio o formo parte de la femenil, ¿qué de provecho me va a dar para mí? ¿Qué puedo yo sacar de ganancia personal? ¿No? Y si cultivo una amistad, una relación, ¿qué le puedo sacar de provecho a esta hermana o a este hermano? Eso hay que dejarlo, hay que tomar la decisión de someternos al Señor. Voluntariamente, si usted quiere consagrarse, quiere estar totalmente sometido al Señor, quiere consagrarse totalmente a Dios,
entonces debe amarme con con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y entonces el primer paso para demostrar eso es tomar la decisión de someternos a Dios. Eso está en el versículo 7, la primera parte. El segundo paso que nos indica es, dice aquí la palabra del Señor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces el segundo paso es oponernos al diablo. En lugar entonces de someternos al plan de Satanás, hay que resistirlo. Desde que el hombre apareció, siempre Satanás se ha cruzado en el camino de él y ha querido tergiversar los mandamientos de Dios y ha dicho que Dios no tiene la razón y que Dios está ocultando cosas al ser humano y hay que desobedecerlo para tomar nuestro propio camino. Eso lo hizo con Adán y por eso que Adán tomó del fruto igual que su esposa, Eva. Entonces, siempre Satanás dice que Dios no tiene la razón, que Dios está equivocado, que Dios como que está engañando al ser humano, al hombre y la mujer. Y entonces, en lugar de someternos a ese plan, a esa propuesta de Satanás, hay que resistirlo. Es la manera de oponernos al diablo, resistiendo, dice la palabra del Señor. Entonces, Satanás quiere que dejemos a un lado a Dios y luchemos para encontrar nuestra propia salida a los problemas. Lo que él trabaja es con nuestra autosuficiencia. Muchos dicen, yo soy lo suficientemente fuerte e inteligente para solucionar mis problemas yo solo. No necesito ayuda de nadie, menos de Dios. Sobre todo, ni lo veo a Dios. Entonces, Satanás quiere que creamos esa falsedad, ¿no? Que nosotros podemos encontrar nuestra propia salida a los problemas. Si el creyente reconoce el camino correcto y se define del lado de Dios y de su voluntad, Satanás los va a dejar. Esa es la manera de resistir al diablo. No tiene que ver con estar reprendiendo a Satanás en todas partes, que es fuera el diablo esto. Eso es un engaño, una mentira que ha sido enseñada entre los creyentes de estos tiempos. La Biblia no habla que debemos de esa manera oponernos al diablo o hacer la guerra espiritual. No es la forma. No lo hacía Jesús, no lo hacían los apóstoles, no está en ninguna carta del Nuevo Testamento. Por lo tanto, eso no es cierto de estar haciendo represiones a cada rato. Lo que debemos hacer sí es no obedecer al diablo, no seguir sus insinuaciones, no caer bajo las tentaciones que él nos hace. Este es el segundo paso, entonces, si usted quiere consagrarse, oponerse al diablo. El tercer paso, y ojo, vamos a leer el versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Está diciendo que nosotros, usted y yo, si se quiere consagrar, tiene que tomar la iniciativa de acercarse a Dios. Algunos están orando, Dios, venga a mí, Dios, rescátame, Dios, tócame, Dios, haz esto conmigo, y le piden muchas cosas a Dios, pero no toman la iniciativa de acercarse a Dios. Y entonces, esto quiere decir no seguir el camino equivocado que hemos andado y buscar a Dios. O sea, dar la media vuelta y comenzar a buscar a Dios, llevar una vida piadosa, buscar las cosas de Dios. Dios está en su palabra, Dios está en su casa, en el templo, Dios está con la congregación que es la iglesia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos siempre procurar, ¿no? Y ya no seguir un camino de autosuficiencia, ni siquiera le consultamos a Dios, no oramos, no leemos la palabra, no nos dejamos guiar por Él, entonces ese es un camino totalmente equivocado. Nosotros debemos acercarnos a Dios, ¿no? Hay que buscar a Dios. Si reconocemos nuestra necesidad de Dios, de Él, lo vamos a desear más que cualquier cosa. Hay que aprender nosotros a reconocer que necesitamos a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, nosotros debemos tomar la iniciativa de acercarnos a Dios. No estemos esperando de que Dios me toque el corazón, que Dios me hable, que si lo siento o no lo siento, que tengo una emoción por Dios y cuando aparezca esa emoción recién voy a ir a la iglesia. No, usted, yo, todos nosotros debemos acercarnos a Dios. Ese es el tercer paso de consagración. Si Dios ve que nos acercamos a Él,
Él, dice la Biblia, se va a acercar a nosotros y Dios va a restaurar la comunión perdida por las codicias y peleas que teníamos en nuestro corazón, ¿no? Ese conflicto interno que llevábamos. Entonces, ahí hay una gran promesa, ¿no? Acercaos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Él quiere que usted y yo tomemos la iniciativa primero y el Señor va a corresponder a esa iniciativa. Entonces estamos ya en el tercer paso, ¿no? En el versículo 8a. En el versículo 8b nos habla, y lo leo para ustedes, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, el otro paso, el cuarto paso, es purificarnos del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos pecadores. El Señor no quiere que sus hijos estén practicando el pecado. El creyente, de una u otra manera, está tropezando con el pecado, está cayendo en pecado, pero no es practicante ya del pecado. Pero aquellos pecados que hemos cometido, nosotros debemos arreglar cuentas con Él. Entonces, nosotros fallamos si no confiamos en el Señor. Cuando quitamos los ojos en Él, entonces es más fácil que caigamos en pecado, ¿no? Muchas veces escogemos identificarnos con los pecadores de este mundo y manifestamos la codicia y la lucha entre nosotros por estar imitando lo que hace la sociedad que vive de espaldas a Dios. Debemos reconocer nuestro pecado y volver a Dios para ser purificados y restaurados. Si usted no reconoce que es pecadora, si yo no reconozco que soy pecador, entonces no me voy a purificar del pecado, porque el Señor se da cuenta que nosotros no queremos reconocer que hay pecado en nosotros, que hay suciedad, ¿no? Y entonces, si yo quiero acercarme al Señor para que Él me tome en cuenta, para que Él vea mi actitud de consagración, entonces yo debo permitir que el Señor me purifique, o sea, me limpie, me lave esos pecados y me restaure, ¿no? En el Antiguo Testamento, por lo menos 2 profetas, cada vez que tuvieron, cada uno de ellos tuvieron experiencia de que estuvieron en la presencia del Señor, el Señor se les presentó. Ellos cayeron, dice, inmediatamente como muertos y ellos sintieron que eran pecadores y que estaban ante un Dios totalmente puro y santo. Quiere decir que la naturaleza nuestra no puede resistir la presencia del Señor, ¿no? Por eso es que en el cielo nadie va a entrar con un pecado o con medio pecado o con 3 pecaditos. Ni siquiera un pecado puede entrar en el cielo. Entonces debemos purificarnos del pecado y sabemos que el único que puede hacerlo es Jesucristo por medio de la sangre derramada en la cruz por nosotros. Entonces estamos en el cuarto paso, purificarnos del pecado. El quinto paso es arrepentirnos de ese pecado, porque alguno puede pedir perdón, pero después, si no se arrepiente, va a seguir cometiendo eso, lo mismo, va a repetir el plato, como se dice, ¿no? Entonces, en el versículo 9 dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Está describiendo la actitud de la persona que se ha arrepentido verdaderamente. Miren las palabras que usa: aflicción, lamentarse, llorar, ¿no? Y si estamos en una situación alegre, la persona que está alegre, el creyente está alegre, pero toma convicción de que es pecador y está delante del Señor, entonces comienza a derramar su alma, comienza a llorar, se entristece y realmente de esa manera se está dando cuenta que hay evidencias de un verdadero arrepentimiento. Entonces, el que se arrepiente debe lamentarse del mal camino que ha andado, si no, no es verdadero arrepentimiento. Otra cosa, si nos sometemos a Dios, la búsqueda de los deleites personales pecaminosos va a producir profunda tristeza en el creyente que se está arrepintiendo. Y otra cosa es que debemos tener el propósito de no volverlo a hacer con la ayuda del Señor. Esas son las características del verdadero arrepentimiento. Lamentarnos del mal camino,
¿no? Profunda tristeza por haber ofendido a Dios y el deseo de no volverlo a hacer. Eso es arrepentirse. El Señor nos dice que debemos arrepentirnos en el versículo 9. Les leo de nuevo, dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Por último, el último paso, y es el sexto, son 6 pasos, debemos humillarnos delante del Señor. Esos son los 6 pasos para consagrarse. En primero, tomar la decisión de someternos a Dios. Segundo, oponernos al diablo. Tercero, acercarnos a Dios. Cuarto, purificarnos del pecado. Quinto, arrepentirnos del pecado. Y ahora estamos en el sexto paso y último de consagración. Humillarnos delante de Dios. Dice la palabra del Señor, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea que se debe dejar de todas maneras en el nombre del Señor el orgullo que tenemos, ¿no? Hay que dejarlo a un lado. Hay que dejar esa actitud de yo soy, mi plan es mejor, yo lo hago a mi manera y someternos al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, envíame a mí. Señor, soy un esclavo para ti. Estoy en tus manos. Me consagro totalmente a ti. Entonces, hay que reconocer la soberanía de Dios. Quiere decir que Él es el que gobierna, Él es el que decide, Él es el que está realmente a cargo de nuestra vida y Él es el que todo lo que decide va a ser lo mejor para nosotros. Ya estamos terminando y estamos ya en la conclusión. En la conclusión, este pasaje nos dice que si lo hacemos de todo corazón, Dios nos va a exaltar, ¿no? Porque dice, humillaos delante del Señor. Hay que inclinar la cerviz, hay que rebajarnos como criatura. No podemos ponernos de tú a tú delante del Señor, menos en oración estar dándole órdenes a Dios, sino simplemente si es la voluntad, hay que someternos a Dios. Si lo hacemos de todo corazón, Él nos va a exaltar. Y en 1 Pedro capítulo 5 al respecto, dice, cuando recomienda a Pedro a la iglesia, dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos, dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dar gracia es el poder de Dios para levantar, para exaltar, para poner al creyente que se ha humillado, se ha sometido, ponerlo en el lugar que el Señor quiere, ponerlo, levantarlo de esa actitud de humillación. Y dice en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. No se olvide de eso. Si usted quiere realmente consagrarse totalmente al Señor, entonces deje a un lado el orgullo, sométase al Señor, conságrese totalmente a Dios y Él le va a exaltar. Entonces, que Dios bendiga su vida y que Él bendiga a toda la sociedad femenil y que las vidas consagradas de las hijas de Dios, de la sierva del Señor, sirva para exaltar el nombre de Dios y para ser excelentes instrumentos en las manos del Señor, para que su obra crezca y muchos sean bendecidos. Sea usted canal de bendición y no piedra de tropiezo. Dios les bendiga. Oremos. Gracias, Dios, te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, meditarla y obedecerla, aplicarla a nuestra vida, para que a partir de ahora, Señor, tus hijos, todos seamos personas totalmente consagradas a ti, como tú nos pides en las Sagradas Escrituras. Señor, exáltate, Padre, te honramos y te alabamos y queremos nosotros, como dijo Juan el Bautista, que nosotros vamos a ponernos a un lado, vamos a disminuir para que Cristo crezca en nuestros corazones, en nuestra vida y en nuestro testimonio. Te adoramos en Cristo tu Hijo. Amén.